Listo. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, ya nos conocemos, soy Federico Mastray, médico, especialista en urología y sexología. Sobre todo me especialicé más en la parte de sexología. Y hoy vamos a hablar un tema importantísimo, que es muy común en la consulta, que es ¿por qué me vengo rápido? No aguanto nada, acabo enseguida. Lo primero que dicen los pacientes. La eyaculación precoz es un tema bastante condicionado a un montón de factores externos, psicológicos y laborales. La eyaculación precoz, no hay un tiempo determinado de la eyaculación precoz. Según dicen, es aproximadamente son 8-10 minutos que el tiempo que se puede eyacular. Ahora bien, si hacemos un croquis, todos sabemos que tenemos una curva de excitación, lo que llamamos focalización, y esa curva de excitación hay un momento en que hay un no retorno, eyacula el paciente. Por lo tanto, luego hay un descenso. Ese descenso que tenemos, ese descenso refractario, es que no podemos mantener una segunda relación, tenemos que tener un tiempo para reponerse el hombre. Cosa de muy distinta a la mujer. La mujer tiene un tiempo más prolongado que el hombre y es multiorgásmica. En cambio el hombre tiene una eyaculación. ¿Qué pasa? Si el paciente viene porque no aguanta, se va enseguida, tiene que utilizar, siendo heterosexual, con su pareja, otros métodos para que la mujer llegue a la eyaculación. Ahora bien, hay una historia clínica de sexología, como lo dije muchas veces, que es específica y nos comportamos siempre en la primera relación que tuvo el paciente. En la primera relación que tuvo el paciente es muy importante porque antiguamente se pensaba que el paciente tenía que, cuando era jovencito, ser llevado a una mujer que trabajaba, que ejercía la prostitución, y llevaban a los chicos, y la mujer, cuanto más gente pasaba, más cobraba. Entonces los chicos iban y tenían que hacerlo rápido. Otra, muy común, era el miedo a que los descubrieran, a que se enfrenten ante una situación determinada haciendo cruising. Muchas veces saben que el cruising es tener sexo en lugares públicos. Ahora bien, esta curva, lo que tendremos que hacer es prolongar ese tiempo de excitación sobre todo. O sea, ¿cómo podemos prolongarlo? Primeramente, tenemos que descartar factores psicofísicos y factores físicos. Dentro de los factores físicos tenemos una patología urológica que es la prostatitis aguda, que la diagnosticamos con el tacto rectal. Esta prostatitis aguda lleva un tiempo para recuperarse porque la próstata está ubicada debajo de la vejiga y es un sector donde llega muy poco la medicación. Entonces, hay que dar descongestivos prostáticos, más si tiene un espermocultivo positivo, dar un tratamiento antibiótico para el espermocultivo positivo. También tenemos que investigar en la historia clínica si la primera relación era de ese tipo, como dije recién, si tiene pareja estable o no, y sobre todo la actividad laboral. Dentro de la actividad laboral vamos a tener varias discrepancias. El estrés, la inseguridad, el miedo, la pornografía, o voy pensando que enseguida voy a acabar. Y realmente tenemos que trabajar sobre estos factores psicoemocionales que tiene el paciente. Le tenemos que dar mucha importancia a estos factores. ¿Por qué? Porque va con una ansiedad cada vez que tiene una relación sexual
muy importante. Esta ansiedad hace que el paciente vaya con una persona X determinada y tiene que comportarse lo mejor posible. Se baja los pantalones, penetra a la otra persona y enseguida eyacula. Eso tenemos que prolongarlo. ¿Cómo lo prolongamos? Con la focalización. Le pedimos al paciente que vaya con la persona preferida y no que directamente se baje los pantalones y la penetre, o lo penetre, de acuerdo a su orientación sexual, ¿no? Bien, tenemos que trabajar también sobre el estrés. Si el paciente está muy estresado por la esfera laboral, si está inseguro, si es ansioso. La ansiedad es un factor también muy importante que hace que el simpático actúe, que ya hablamos con la eyaculación precoz, actúe muy rápidamente. Acuérdense, el simpático para el pene y el simpático ayuda en la eyaculación. Bien, descartando estos factores que realmente son muy comunes en estos pacientes, también tenemos que trabajar en la actualización de ellos, cómo se sienten cuando van con una paciente, con una persona. Generalmente cuando es la primera vez que van, son pacientes que lo primero que quieren hacer es responder bien. Y lo primero que le dice la mujer, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Listo? Yo me quedé con todas las ganas. Dice, bueno, yo eyaculo enseguida. Bueno, pero entonces tenemos que trabajar sobre el estrés, la ansiedad y que el paciente cuando va a tener una relación sexual aumente ese periodo de latencia en el cual hay excitación, no bajarse los pantalones, penetrar y listo. Que haya una charla, una comida, una película, una copa, que se disfrute el momento, besos, caricias. A todo eso le llamamos focalización. Todos esos besos y caricias son los que van poco a poco aumentando la excitabilidad tanto del hombre como la otra persona. Poco a poco. En caso que el paciente llegue a ese punto de no retorno, se aconseja generalmente que corte la relación y descansen ambas personas. Que descansen y hay un método de compresión por debajo de la cabeza del pene, se llama surco balano prepucial. Compresión con estos dos dedos y con este dedo comprimir la parte superior para que el pene se relaje. Es uno de los efectos de pare y arranque. Ese efecto de pare y arranque es positivo, no es inmediato. Hay que saberlo bien, no es inmediato y hay que explicarle al paciente, porque esto lleva mucho tiempo y viene a la otra consulta y dice, doctor, sigue igual. Sí, pero hay que explicarle que lleva a veces 2, 3 meses en que retrograde esa eyaculación precoz. Pero es importante que se focalice el paciente más en la previa que en la penetración. Una vez que ya hicieron juegos amorosos, besos, caricias, mirarse a los ojos, todo eso es muy importante. Mirarse a los ojos, besar a la otra persona, o sea, aumentar ese tiempo de focalización. Si aumentamos el tiempo de focalización y nos relajamos antes de que estemos a punto de eyacular, esto va a tener un buen resultado con el tiempo. Ahora bien, lo difícil es cuando no tenés una pareja estable. ¿Cómo le explicás vos a una persona que recién conoces? Mira, yo acabo enseguida. Pero la otra mujer u hombre tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo que no es una patología en sí. Es
una alteración en todos los mecanismos de ansiedad y inseguridad que trae el paciente consigo mismo. Esto, respecto a la focalización, vamos a tener cosas fundamentales. Primeramente, conocer exactamente las zonas erógenas de la otra persona, para llevarlo a un clímax, en el cual haya una penetración. Y nosotros también conocer nuestras zonas erógenas. Hay personas que su zona erógena es el cuello, otros las axilas, otros los genitales. Hay muchas zonas erógenas que dependen de cada persona en común. Cuanto más zonas erógenas son estimuladas, más va a ser la estimulación, tanto del paciente como de la otra persona. Otras formas que también aumentan mucho la focalización es darle a los pacientes una caricia en la mejilla, una mirada en los ojos penetrante, en lo cual esa mirada penetrante realmente llegue. No nos olvidemos que la pupila es el reflejo del alma y que la comamos o lo comamos con la mirada. Es muy importante muchas veces en la parte de las películas en las cuales todos vieron Titanic. La escena en que DiCaprio abraza en la tercera clase a la actriz es una mirada penetrante que tienen ambos. Es una mirada que se comen con la mirada. Muchacho, aprende a comerte la otra persona con la que estás con la mirada y con la boca. Unos buenos besos es importantísimo para excitar a la otra persona y excitarte vos, así como las zonas erógenas. Ahora bien, hablamos de prostatitis aguda, ya hablamos que tiene un tratamiento específico, se diagnostica con tacto rectal, muchas veces una eyaculación que arde, y muchas veces estas prostatitis agudas son bastante molestas para el paciente. Hasta puede llegar a eyacular con sangre, no siendo así que hablemos de un cáncer de próstata. La prostatitis aguda es una patología muy específica de las personas jóvenes, no así la crónica. La crónica es más bien de los pacientes de mayor edad. Ahora bien, el tipo de ansiedad que tiene el paciente, hay que bajar ese modo de ansiedad. ¿Cómo lo podemos bajar? Que vaya a hacer ejercicios, que se distraiga, que vayan a hacer alguna actividad aparte de la laboral, hacer cualquier otro tipo de actividad. También la penetración, no tenemos que penetrar enseguida, porque eso de penetrar enseguida a la otra persona hace que eyaculemos más pronto. Es mejor decirle al paciente, hace toda la previa antes de llegar al punto de no retorno y cortá antes de llegar al punto de no retorno. Que lo hable con su pareja y que le explique. Porque si llega al punto de no retorno es cuando ya no puede volver. Lo mismo que un avión. Cuando llega al F1 es el punto de no retorno, tienen que elevar. Bueno, cuando vos llegas al punto de no retorno, eyaculás. O sea, se te escapa. Me fui, ay, no sé qué me pasó. Y la prostatitis aguda, hay un paciente, yo tuve 2 o 3 pacientes que eyaculaban en el auto. O sea, sin penetración, sin excitación ni nada. Cuando vienen a la consulta, le pido un espermocultivo. Espermocultivo es el cultivo del esperma. Y me vino con abundantes hematíes. Le hago el tacto rectal con una prostatitis aguda. Se hizo el tratamiento, fue largo, pero mejoró muchísimo el paciente. Con respecto a si hay medicación para la eyaculación precoz, sí la hay. La hay. Son antidepresivos, son medicación que nosotros los sexólogos los manejamos en baja dosis y tiene que estar muy controlado el paciente.
así sea la sertralina, la paroxetina, etcétera, 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 hay muchos antidepresivos que prolongan la eyaculación. Pero esa prolongación puede llegar a que el paciente no pueda eyacular. Por eso muchos pacientes que están con tratamientos psiquiátricos les cuesta llegar a eyacular. Se excitan pero no eyaculan. Los pacientes que están internados en psiquiátricos están medicados y muchas veces tampoco tienen erección ni pueden eyacular. Pero la paroxetina, como la damos en baja dosis, tenemos que controlarlo muy de cerca que no pase, que no llegue al punto de no retorno. O sea, que tenga una aneyaculación. Aneyaculación es que no eyacula. Ahora bien, si les está gustando este video, tienen alguna pregunta, coméntenme, díganme. Lo que sí tienen que saber que todo tratamiento de la eyaculación precoz no es inmediata, no se ve de un día para el otro. Es lenta y progresiva. Y luego lo que hay que tratar es que la persona que tiene eyaculación precoz tarde un tiempo más prolongado para que su pareja heterosexual, estamos hablando de una pareja heterosexual, llegue la mujer a el orgasmo que es múltiple. El hombre, como dijimos, es único. Eyacula una vez y hay un tiempo refractario. Si es un homosexual es distinto, porque no nos olvidemos que el hombre es más físico que psicológico. En cambio, la mujer es más psicológico en un 90% que físico. Entonces tenemos que evaluar esos dos factores. Y muchas veces se hacen terapias sexológicas en grupo. O sea, el grupo de mujer y hombres. O en grupo de pareja, homo o heterosexual, que con una masturbación no pueden aguantar ni 2 minutos, porque están acostumbrados a ver pornografía, por ejemplo. Pero eso siempre tienen que avisarle al paciente. Señor, mire que esto no es de un día para el otro. Esto es lento y progresivo. Y cuanto más haga los ejercicios, más productivo va a ser. Desde ya, gracias por escucharme. Les pido cualquier comentario que me lo hagan y cualquier cosa, no se automediquen menos con los psicofármacos. Siempre consulten a un sexólogo ante toda dificultad sexual eyaculatoria. Gracias por todo.